episodio de Fuera de Record Podcast. Yo soy Rafael Virella, me acompaña Eric Colón y Diego Norat. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, nos encontramos en salsa, tenemos un micrófono nuevo. Uy, bueno, ya lo teníamos. Es que tú no los habías estrenado, pero ya pues para mí son nuevos y ustedes van a pretender que son nuevos. Claro, sí. María, todo por Eric. Aquí tenemos estas nuevas tecnologías para que ustedes miren, nos escuchen mejor y estén. Pero le damos la bienvenida a Eric de vuelta, que cogió la reválida, ¿verdad? Y que estén informados sobre los temas y las noticias que impactan semana tras semana al país. ¿Qué tiene que ver eso con la reválida? Vamos a, Chicos, deja que Eric se los manifieste y cómo estuvo claro, la reválida, sí. cómo estuvo eso. Mira, no lo quiero salar. No quiero hacer declaraciones que después me pueda arrepentir. Por eso. Pero. No es como Timothy Chalamet. No hagas fuertes declaraciones que Sí, no me quiero meter el pie en la boca, pero pienso que estuvo bien. Si no me ven después en septiembre por un episodio 2, saben que no estuvo bien. Tendremos que esperar a septiembre ahí de otro. Mira, pues vamos a arrancar con el primer tema fuera de récord porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece tomar a Cuba en medio de un bloqueo petrolero que enfrenta y de un apagón masivo que todavía afecta a esta isla. Pues algo que sin lugar a dudas genera preocupación en todo el Caribe. Y les pregunto, ¿este es el fin del régimen castrista y cubano en esa isla? Bueno, yo quiero primero leer la declaración para que tengamos el contexto completo de qué fue lo que dijo el presidente, para que se lo imaginen. Y antes de que Eric la lea, vamos a poncharla ahí para que escuchen el audio y el video. No es un video, es una foto, pero está bien. Bueno. Lo voy a leer en español, pero la foto va a estar en inglés. Pienso que Cuba, en su manera, turismo y todo lo demás, es una isla hermosa, buen clima, no están en zona de huracanes, lo cual es bueno por un cambio, ya que no van a estar pidiendo dinero por huracanes todas las semanas. Hablando de nosotros, indirecta. they're talking about us, guys. Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso es un gran honor. Tomar Cuba en alguna forma, ya sea liberarla o tomarla para nosotros. Yo puedo hacer lo que quiera con ella. Si quieren saber la verdad, puedo hacer lo que quiera con ella. Qué barbaridad. ¿Qué repercusiones esto puede tener para la isla en medio de la crisis que enfrenta? De verdad que, primero, una barbaridad las expresiones del presidente. Me parece a mí que en pleno siglo XXI, luego de unos proyectos, ¿verdad?, de descolonización durante la segunda mitad del siglo XX, que tuvieron una importancia increíble en términos de las relaciones internacionales, que llevaron al mundo a una etapa, ¿verdad?, a superar esos viejos consensos coloniales. Vemos cómo se vuelven a retomar, ¿verdad?, lo que se ha llamado el corolario Don Roe, tomando efecto, ¿verdad?, en el Caribe. Respecto a los efectos, mano, yo pienso que luego de lo que anticipo y creo yo, ¿verdad?, que va a ser una aplastante decepción en cuanto a la guerra de Irán. A mí no me parece que los Estados Unidos estén en una posición militar ni política de seguir ejerciendo, ¿verdad?, su dominio como lo anticipaban en Irán. Y respecto a lo que va a ser esa aplastante derrota para los Estados Unidos, independientemente del éxito que haya tenido, ¿verdad?, la operación inicial para asesinar a la ayatollah y llevar a cabo, ¿verdad?, bombardeos militares en Irán, creo que la manera del presidente y de su administración de compensar ante esa, digamos, ¿verdad?, esa pérdida a los ojos del público norteamericano va a ser, ¿verdad?, tomar acción en Cuba. ¿Qué tipo de acción? Sea militar, como ya lo vimos que ocurrió en Venezuela, o de qué otra manera, pues es difícil anticipar eso, pero de lo que estoy seguro es que algo ocurrirá, y me parece a mí lamentable porque atenta nuevamente contra el principio de soberanía de los pueblos, que es lo que ocurrió en Venezuela y lo que ocurrió en Irán. Nuevamente vemos como Donald Trump y sus secuaces secuestran al mundo y eso para mí es lo más preocupante. Precisamente estos conflictos bélicos tienen múltiples episodios. Vemos que comienza con Venezuela, luego con Irán en Medio Oriente a raíz de toda la situación con el control del petróleo y ahora pues con Cuba, que pues prácticamente ya lleva décadas sufriendo una crisis humanitaria y una crisis de gobernanza en el país, y prácticamente pues esto pues ahora continúa dando de qué hablar. Ahora el presidente habla de que prácticamente el equipo de Venezuela está luciendo muy bien en el Clásico Mundial de Béisbol y que lo quiere convertir ahora, no va a ser Puerto Rico ahora, va a ser
Venezuela, y el que Estado 51. están hablando de nosotros, es lo que leyó Eric, de que no quieren que nos pidan dinero todas las semanas para los huracanes. Están hablando de nosotros. O sea, ¿a alguien le cabe la menor duda que lo que está diciendo Donald Trump es: queremos hacer lo que nos da la gana con Cuba porque Puerto Rico nos sale muy caro? Eso es lo que Sí, quiero me decir. pero parece sobre bien. Venezuela, ¿qué entonces también puedes ver o cómo analizas la cuestión de que ahora mismo el presidente se siente en esta libertad de comentar sobre el destino, el futuro político de múltiples países? Bueno, lo que yo estoy viendo, y va de la mano con lo que ustedes están comentando, es que quizás una de las agendas de esta presidencia, uno de los planes que estaban de antemano establecidos, era que iba a haber como un side quest de jugar a conquista mundial, porque no puede ser coincidencia que Venezuela, Irán y pues ahora pues la amenaza de Cuba hayan ocurrido tan corrido, y me parece a mí que el hecho de que sea algo tan sucesivo significa que el plan original no contemplaba el éxito o el fracaso de las operaciones subsecuentes, simplemente con que invadir y entrar era suficiente, y que pues no se contempla quizás para los pasos siguientes del plan que pase o no pase. Para mí lo sorprendente es que tengamos una agenda de conquista mundial y la cherry, la guirita, que sería Puerto Rico, que es un territorio ya con relaciones del ELA o whatever el ELA es. Yo no Whatever sé, that o means. sea, si el Partido Popular no lo puede definir, yo tampoco. Territoriales, coloniales. Sí, sí. Ajá, eso, que no hayan empezado por ahí. O sea, quizás lo que denota es una falta de interés o no sé Bueno, cómo ustedes lo quieran ver. hemos visto también cómo han ido cerrando el puño colonial sobre Puerto Rico. Lo vimos con el incremento de la presencia militar previo a, que ya sabemos, ¿verdad?, para qué era, pero previo a la operación en Venezuela. Y cómo Puerto Rico básicamente sirvió de trampolín para que las fuerzas, ¿verdad?, norteamericanas llevaran a cabo esa operación en un país hermano. De nuevo, yo creo que toda esta línea de Trump y sus secuaces imperialistas, línea anticipada. Porque Oye, ¿y quién quita que pueda seguir siendo el trampolín para la de Cuba? Oye, Nada, y nada. lo cierto es que mientras las relaciones emblemáticas, las relaciones, vamos a decir, diplomáticas, debo decir, entre Estados Unidos y Venezuela van cobrando mayor desarrollo, abre la embajada allá en Caracas. Por otro lado, vemos que en Cuba la situación no es similar. Bueno, lo que Que pasa... el presidente vislumbra o ve que el liderato es sumamente violento y que no da tregua en cuanto a un diálogo para que pueda salir a flote la situación política y económica de Bueno, esa isla. en cuanto a lo violento, hay que preguntarse cuántos países ha invadido Cuba versus cuántos países ha invadido Estados Unidos. Uno. Dos. Me parece a mí, ¿verdad?, que en cuanto a las expresiones, ¿verdad?, un poco ya de que se está llevando mejor con Delcy en Venezuela Trump, pues mira, no sé cuán cierto sea, yo sí creo que Trump quiere proyectar una imagen de que luego de haber llevado esa misión para derrocar a Nicolás Maduro, que eso ha rendido algún tipo de fruto diplomático, más allá de cuán cierto pueda ser o no. Ahora, la situación Oye, y de Cuba, quizás las invasiones subsecuentes pueden enterrar cualquier tipo de discusión a profundidad sobre el impacto que ha tenido, ¿no? definitivamente, pero yo a lo que quería traer a colación también es que la situación de Cuba es distinta, y tildar de violento al presidente cubano, a Díaz-Canel, que podamos tener todas las críticas que queramos tener sobre ese gobierno, pero me parece a mí irónico cuando ha sido los Estados Unidos durante más de 60 años mediante un bloqueo económico criminal que según las Naciones Unidas le ha costado mil millones, o sea, más de $1.000 millones anuales a Cuba desde que se implementó. Pues, hermano, es bien, me parece a mí tan hipócrita y contradictorio e ilógico aseverar que los violentos son ellos cuando, en efecto, quienes han intentado y en su medida logrado estrangular económicamente a un país como Cuba han sido los Estados Unidos. Resulta curioso que dentro de todos estos conflictos el denominador común es el secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Hay mano negra por parte de Marco Rubio o hay algún interés escondido detrás de tomar las riendas de Cuba? Bueno, Trump lo quiere deportar para Cuba. Ya dijo que él sería excelente presidente cubano. Así que él le quiere dar la deportación premium.
es con que sea cabeza de... Tú sabes, en los tiempos feudales cuando decían como que, si tú haces un trabajo sucio para el rey y consigues un botín de guerra o consigues algo, pues se te Que va a se ven unas recompensar tierras con castillos, tierra sí. y dinero y un castillo. Volvimos al siglo XIV, que estamos igual. Eso Y es es la que- parte del Great Again. El Great Again está ahí. El Great En las Again, redes claro. sociales no dejan de desatarse las reacciones, porque pues prácticamente mientras ven a Marco Rubio como una figura de Estado, ven al vicepresidente J.D. Vance como si fuese un nene pequeño. Bueno, yo creo que es que la figura y el reciente protagonismo que ha cobrado la figura de Marco Rubio sí le ha restado definitivamente a lo que muchos pensaban que en un principio iba a ser un gobierno más, una figura de vicepresidente más activa. Ahora, de que un partícipe y cómplice en todas estas operaciones, tanto diplomáticas como políticas, de poder implementar esta agenda imperialista, como mencionó ahorita, el corolario Don Roe, ¿verdad? El destino manifiesto. Antes era el corolario Monroe, ahora es Don Roe. De estas políticas en el Caribe y en Latinoamérica, pues en eso J.D. Vance no se pierde ni un bautizo de muñeca, o sea, está en primera fila. Bautizo de muñeca. Es que es así, o sea, todos ellos actúan en conjunto. Yo creo que sí, lo que tú dices es cierto en gran medida, pero no se puede separar una figura de la otra. Lo que es Pete Hegseth, Miller, Marco Rubio, Vance y Trump, mano, son sus aliados cercanos. Todos actúan ¿verdad? En perfecta sintonía con lo que es esa misión de hacer de Cuba, del Caribe y de Latinoamérica en general su colonia. Y eso es algo reprochable y que nosotros como pueblo y como país tenemos que rechazar enérgicamente. O sea, es que no hay de otra. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Fuera de récord hablamos sobre un tema que sin duda les va a interesar a muchos de ustedes. El proyecto de la Cámara 115 continúa su evaluación en los distintos cuerpos legislativos. Busca de alguna manera enmendar la ley 47 sobre el salario mínimo. Esto pues sin lugar a dudas, al parecer hay consenso en cuanto a que esta delegación que hace la ley a que esto recaiga sobre un cuerpo en la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo regrese y que la determinación sobre este particular recaiga nuevamente en la legislatura. ¿Respaldan esta propuesta o creen necesaria una comisión para evaluar este particular? Ve tú primero, Eric. Pues mira, primero que todo, esto es un tema súper importante. Sabemos que nuestra audiencia es una audiencia mayormente joven y que están ingresando ahora a la fuerza laboral y pues tienen que conocer sus derechos. En cuanto a este proyecto, yo quiero comenzar diciendo que del 1998 al 2021, el salario mínimo se mantuvo igual y el costo de vida obviamente aumentó exponencialmente. A raíz de eso, la legislatura entonces propone el aumento del salario mínimo abruptamente de $7.25 a $15 en ese momento. Y pues obviamente pues el sector privado salta un momento como, wow, eso es como un aumento demasiado exponencial en tan poco tiempo, van a agarrar muchos negocios pequeños. Y yo entiendo eso. Pero la comisión se establece como punto medio para entonces que haya un comité que pueda evaluar si el salario mínimo realmente corresponde al costo de vida y que pueda ser dinámico el aumento del salario mínimo para que las personas pues tengan acceso a una vida digna. Entonces, si la comisión fue el compromiso que se hizo para no afectar abruptamente a los comerciantes y permitirles operar en negocios que generen dinero, que es lo que es el objetivo de cualquier negocio, y además proteger el derecho de los trabajadores, no puedes decirme 5 años después que la comisión no sirve y tenemos que volver a un Estado de Derecho en el cual, con lo volátil que está la economía, con lo cara que están las propiedades, el salario mínimo se puede quedar congelado por otros 23 años, porque entonces, ¿qué va a pasar con el talento joven de Puerto Rico? ¿Qué va a pasar con los trabajadores jóvenes? Los pocos que quedan se van a terminar de ir. Yo porque es que no hay de otra. yo estoy de acuerdo. Mira, y ahí me da tanta vergüenza que quien propone el proyecto de la Cámara 1115 sea precisamente uno de los legisladores de mi pueblo, que es Cagua. Eso me da vergüenza. Adelante. Segundo, eliminar la comisión evaluadora del salario mínimo, que es lo que establece la ley 47 del 2021, que se pretende derogar con esta medida,
es un disparate. O sea, Pero el sector empresarial y el Departamento de Recursos Humanos de la mano, como avalan siempre. esta medida. De la mano, como siempre. No podemos, Ok, pero ¿por qué no la podemos avalan? taparnos los ojos tampoco. No, ¿Pero por qué la avalan? ¿Por qué la avalan? El sector empresarial específicamente dice que esta comisión evaluadora carece de funcionarios electos, así como de una representación adecuada del grupo comercial. A esto se suma que nunca se ha contado la totalidad de sus miembros. Nunca se ha contado con la totalidad. Bueno, a mí O sea, me es parece... una comisión que todavía, o sea, nunca pisa y no arranca. Pero a mí me parece que eso es más un asunto de ejecución de política pública, más allá del mecanismo que se propuso, que es la comisión. Y eso de que ellos hablan de los miembros, a mí no me cuadra tampoco. O sea, se supone que de los 7 miembros, según dicta la ley 47, 2 respondan a los trabajadores, 2 a los patronos, 2 al sector, ¿verdad? Economista del país y 1 al interés público, whatever that means. Pero más allá de eso, hay representación equitativa de parte de ellos. Y de hecho, en las vistas públicas de esta medida que se llevaron a cabo en la legislatura, una de las preguntas de la oposición a los representantes, ¿verdad?, de estas organizaciones del sector empresarial fueron... Así que te gustaría entonces quedarte con la ley que aprobó el Partido Popular. Bueno, yo creo que la ley 47 fue una curita a un problema estructural que hay que abordarlo de otra manera, claro, pero es un acuerdo mínimo que me parece a mí. Uno no rechaza lo mínimo porque no sea lo ideal. Yo creo que la ley 47 ahora mismo cumplió, era lo que había y cumplió una función. Oye, o sea que toquen paz Jesús Manuel. No toquen para Jesús Manuel. Yo creo que en ese caso contó con el apoyo también de la oposición de otros partidos. Yo lo que digo es, mira, previo al 2021, que fue cuando se aprobó la ley 47, no se había aumentado el salario mínimo en 13 años, desde el 2008. O sea, que si según como dice Roberto López, que es el proponente de esta medida, el propósito es agilizar la consideración legislativa para aumentar el salario mínimo, bueno, en 13 años, del 2008 al 2021, la legislatura no tocó el asunto. No fue hasta que por medio de la implementación de una comisión evaluadora del salario mínimo se logró aumentar en escala. Y de hecho, las escalas que se propusieron en aquel momento, que como menciona Eric, era 7.25, que era el nivel, ¿verdad?, mínimo federal, luego subió a 9.50, después 10.50, hasta que culminó, culminó en 10.50, sí, pero se fue subiendo a 8.50, 9.50 y después a 10.50. Eso fue un acuerdo que se transiguió con el sector empresarial, que ahora dice estar en contra de la medida, porque en aquel momento recuerdo también que se buscaba aumentar, ¿verdad?, no de manera escalonada, sino de cantazo a $15 la hora, que era lo que muchos sectores, con lo que yo estoy de acuerdo, que debe ser el salario mínimo y que tampoco quizás es suficiente para contar con el incremento absurdo de vida que hay en Puerto Rico. Pero lo que te quiero llevar a traer a la atención es que eso fue un acuerdo mínimo. Y ahora el sector empresarial, claro, siempre queriendo hacer el rol de los negociantes inteligentes y listos, quieren darle para atrás ese acuerdo porque entienden que la comisión evaluadora no es un mecanismo apropiado. Bueno, pues eso fue el acuerdo con el que ellos estuvieron, ¿verdad?, de acuerdo en ese momento, valga la redundancia. Entonces, pues, yo entiendo que el brinco a 15 de momento era estrepitado y pues muchos negocios que estaban corriendo quizás en un presupuesto un poquito tight se van a ver afectados y pues no, tampoco queremos hacer legislación que le meta un tiro en el pie al pequeño comerciante y lo que termine operando aquí únicamente sean empresas bien grandes. Mi issue con la propuesta de Roberto López, del senador representante, es, del PNP. ok, se llegó a un De tu acuerdo, partido. se llegó a un acuerdo para velar por el mejor interés de ambas partes, de los trabajadores y de los empresarios. La propuesta que le siga a esta no puede quitar de perspectiva esa balanza y revertir a la balanza de un lado solamente, porque entonces estamos dando para atrás. Pero vámonos a los datos del salario mínimo. Pero importante, antes de continuar con los otros aspectos de la medida, yo creo que realmente el alza, y esto está demostrado por los propios datos del Departamento del Trabajo, de hecho, que dice estar a favor de esta medida para derogar la ley 47. Los propios datos del Departamento del Trabajo y de Desarrollo Económico demuestran que el alza en el salario mínimo no solamente aumentó la participación laboral, sino que por correlación aumentó las plazas de trabajo que había en Puerto Rico y aumentó la participación en la búsqueda de empleo. Que eso era un asunto que históricamente el sector empresarial se quejaba. Se cayó. Eso era un asunto que el sector empresarial se quejaba históricamente. Entonces, si ya se corrigió ese asunto mediante el aumento del salario mínimo, porque ahora buscan frenar y detener ese avance histórico,
Y al contrario, lo que quieren es tener un retroceso en materia de los derechos salariales adquiridos por la clase trabajadora en Puerto Rico para justificar qué. Es que no tiene sentido. O sea, Se trata de una situación sumamente lamentable porque a medida que aumenta el costo de vida, los jóvenes todavía siguen Claro. con el mismo salario mínimo Claro. y se hace imposible vivir en Puerto Rico con un salario como ese. 10.50 no le da a ningún joven para poder vivir Claro que no. en Puerto Rico y poderse desarrollar, para poder sentar base, para crear sus negocios, para crear sus pequeños y medianos No, Ah, 7.25 ya me compro una casa. o ¿Cuánto sea, costaban las casas? eso Oye, no se hay- fomenta. ¿cuánto hay que costaban las fomentar- casas? hay que preguntarle a estos, a estos representantes del sector empresarial que cada vez que abren la boca avergüenzan a sus organizaciones, porque hay que decirlo, si ellos podrían vivir con 10.50 la hora. Yo les preguntaría a ver quién me puede decir que sí. Y se va a llevar su rafagazo, su agüita, Balquín, del Centro Unido de Detallistas, que lo cita en un reportaje Yo era el vocero, del lo citó, vocero sobre el tema. Oye, pero es que Esta también hay persona, que de ser verdad, claro, qué hay que ser descarada, claros mano, aquí, o sea, Norat, hay que ser ¿cómo claro claro? que ¿Cómo todo claro? tipo de aumento al salario mínimo tiene que también contar con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, porque Claro, sin claro. lugar a duda, un aumento va a traer un impacto fiscal significativo. Sí, pero yo no Y le voy si a- y si el comercio no puede o no está generando los suficientes ingresos, ¿cómo le van a pagar a los empleados? Pero los datos laborales que traje hace unos minutos desmienten esa teoría casi prehistórica económica del sector empresarial, que es la base que sustenta su oposición al salario mínimo, de que si tú aumentas el salario, las empresas van a despedir empleados porque no van a poder cubrir el gasto que eso represente en su nómina, lo cual es falso. Porque los mismos datos del Departamento del Trabajo, y lo pueden buscar en sus casas y comprobarlo, no me tienen que tomar la palabra, demuestran que desde que se ha ido aumentando escalonadamente el salario mínimo, en definitiva, ha aumentado la cantidad de personas, la participación laboral, ha aumentado las plazas de trabajo y ha aumentado la cantidad de negocios también, pequeños y medianos negocios que operan en Puerto Rico. Estos son datos del Departamento del Trabajo. Y uno pensaría que aumenta la actividad económica también. Que la gente Aumenta, incluso- claro, porque tienen más tienen más ingresos a las dinero. personas para reinvertir en la economía. E Entonces, incluso la gobernadora se achaca como logro que el año pasado fue el año en el que por décadas se logró un alto nivel de empleo en Puerto Rico. Y eso es así, cualquier político que diga, y esto aplica en general, cualquier político que se aplique a sí mismo, o sea, achaque como una victoria política, la reducción del desempleo es basofia, porque las reducciones en desempleo son sistémicas, o sea, dependen de ciclos económicos que se aplican a través de políticas económicas que toman años en rendir frutos. Así que eso no es O sea, cierto. que lo hizo la Ustedes pasada ven- administración. Bueno, la pasada administración, pero yo creo que desde antes ya estaban tomando medidas, ¿verdad? Porque se sabía que el salario mínimo era entre 7 a 25 era insostenible. Hasta los partidos más retrógradas, como lo son el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, tuvieron que reconocer, porque su propia base les decía que eso no era algo sostenible. Entonces, a base de ese Fue el Partido consenso, Popular el que aprobó la medida, sí, la ley ¿sabes? 47, a través de, bueno, algo tenían que hacer en ese cuatrienio, tenían supermayoría. Y No, sobre pero otros creo que asuntos lo más no actuaron. reconocieron. Lo reconocieron legislativamente. Sí, hasta un reloj roto da bien la hora 2 veces al día, pero yo lo que quiero traer a colación, además de ese asunto, es que la ley 47, aunque no es perfecta, fue, ¿verdad? Como dijo ahorita, una curita para tapar una grieta mucho mayor, que no es suficiente, pero no nos vamos a oponer a eso porque un aumento es un aumento. ¿Y qué ven de cara a futuro? ¿Ven que exista algún tipo de aumento adicional al salario mínimo? ¿Alguna intervención por parte de la Junta de Supervisión Fiscal de contemplarse esto? Bueno, la intervención de la Junta nunca está fuera del panorama, especialmente si se trae este proyecto ante su consideración, que pues por eso mismo es como que si tú no quieres que se dé para atrás al progreso que ha habido, no lo lleva a consideración de la Junta, que lo que quiere claramente es recortar gastos y buscar la manera de correr el gobierno con el menor presupuesto posible. Hay que ver cómo se desarrolla la situación. Yo lo veo bien difícil que en el panorama político actual, entiéndase. Y tampoco es que los populares han hecho El costo de algo vida muy distinto. ameritaría un aumento. Pero el costo de vida definitivamente amerita un aumento. Pero yo creo que bajo las circunstancias políticas actuales y lo que tú mencionas, Rafa, de el fantasma de la Junta, que todo lo vigila, todo lo gobierna y todo lo maneja en Puerto Rico, será bien difícil que se apruebe otro aumento. Por eso es que a mí me parece tan peligroso que encima
de que, ¿verdad? Eso ya no va a ser una posibilidad política por la vía legislativa, Le den se para quiera derogar la ley 47. Y de hecho, no es que derogar la ley 47 va a devolvernos al 725, no. El 1050 como salario mínimo se queda vigente. Lo que pasa es que ¿verdad? La arrebata de las manos a una comisión que, a mi entender, mínimamente está compuesta de personas que tienen una pericia sobre el tema económico, mayormente economistas. O sea, Oye, devolverle eso a manos de la legislatura convertiría el aumento del salario mínimo en un asunto político y en personas que no tienen el entendimiento ni la pericia en economía para tomar carta en estos asuntos. Y si ya hubo una delegación legislativa para que sea una comisión que reglamente el aumento en el salario mínimo, a mí no, y en ese momento se determinó que esa era la decisión correcta, a mí no tiene sentido que se quiera derogar esa medida para que esa comisión deje de existir. No, mano, Por que eso, un issue tan viéndolo importante como ese no puede ser preso de voluntades políticas. Claro. No. Por eso, viéndolo del otro lado de la moneda, si entendemos que los legisladores buscan legislar a favor de la clase media trabajadora, pues se diría que tendría algún punto Pero es bueno que no lo de impide. vista en cuanto a que los legisladores o que la legislatura vuelva a evaluar el salario mínimo nuevamente. No, está en ese escenario, claro, pero es que tampoco lo impide. El hecho de que existe una comisión evaluadora del salario mínimo, claro, que por medio de esa ley, ellos son los únicos que fijan el salario mínimo en Puerto Rico. O sea, se les cedió ese poder, digamos, esa facultad legislativa, que es lo que reclaman los opositores del salario mínimo. Pero aún así, eso no impide que la legislatura pueda tomar acción y por medio de medidas legislativas aumentar inclusive medidas directamente que inflijan sobre el salario de los trabajadores y trabajadoras para aumentar la calidad de vida de la clase obrera en el país. No lo impide. O sea, yo creo que la narrativa de este sector empresarial recalcitrante y opositor al salario mínimo, que muchos se preguntan y hablan, aluden sobre, ¿por qué existen este tipo de, que no debería existir el salario mínimo? Señores y señoras, porque cuando no existía reglamentación obrera, había niños de 13, 12, 8 años trabajando. Eso era lo que pasaba en la revolución industrial. Por eso es que se implementó el salario mínimo, porque se implementaron políticas de protección de menores para que no se pudiera emplear a menores, las industrias. Por eso es que tiene que haber reglamentación y política laboral. Y que tú me es dices... que son salvajes. ¿Qué cavernícolas? Nos quieren regresar a la época de la revolución industrial. Que tú me dices del caballero que te ibas a mencionar ahorita, que mencionó que para que Puerto Rico pueda competir con los mercados del Caribe, no El podía... Salvador. ¿En qué país está parado Barquín? No podía tener presidente del salarios Centro Unido de mínimos Tallistas. comparables a Estados Unidos y tenía que compararse con República Dominicana. Para incentivar la inversión. Mire, señor, la manera de incentivar la inversión económica, esto está demostrado a plano por economistas respetados por premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, no es disminuyendo los derechos de los trabajadores en las jurisdicciones. Al contrario, es hacer eso, que los derechos sean lo suficientemente atractivos para que otros trabajadores ingresen en nuestra jurisdicción y para que esas empresas tomen partida de ese mercado laboral diverso y con suficiente, ¿verdad?, preparación, pero al mismo tiempo con una escala salarial que sea equiparable. Entonces, este señor, mira, yo lo he visto en un par de foros, que hay que decirlo que es un verdadero subnormal. Pero más allá de eso, fuera de Record Podcast no se solidariza con todas las expresiones vertidas en este lo podcast. dijo ahorita que se iba a llevar su agüita y se la llevó. Pero la verdad de eso es que este señor avergüenza al sector empresarial y es una pena que esos sean los representantes del sector empresarial, porque avergüenzan a su sector cada vez que abren la boca. Bueno, pero sin lugar a dudas, lo que sí es que lo representa y nosotros los jóvenes todavía nos encontramos en una trágica y lamentable realidad de que continuamos estirando el peso para intentar desarrollarnos en nuestra isla. Y eso isla. Es lo que quiere gente como él. Si no, rapidito, fácil, tomar un avión e irse para obtener mejores oportunidades de trabajo y mejores oportunidades de desarrollo y de establecer una propia familia. Y eso es lo que quiere este señor y la gente que está detrás de él. O sea, y de hecho, lamentablemente tampoco es fácil para algunos coger un avión e irse. Para otros sí, pero para muchos eso ni tan siquiera es una posibilidad. O sea, el salario mínimo tiene un impacto tan crucial en la vida diaria del puertorriqueño que no lo podemos minimizar. Por eso, ¿verdad?, le damos tanto énfasis a este tema en el programa de hoy. Sin lugar a dudas, lo que sí es que tienen que evaluar la medida y que se tiene que convocar a múltiples sectores para que puedan sentarse a la mesa y discutir el asunto. Porque si hasta el propio Departamento del Trabajo avala a que regrese a la legislatura, algún punto debe tener. Bueno, lo que pasa es que ellos están partiendo de la teoría
de que eso es una función que le compete a la Asamblea Legislativa, pero se les olvida, Derecho Constitucional 101, que la legisladora perfectamente puede delegar en una agencia administrativa facultades que anteriormente le hayan pertenecido. Mediante la ley habilitadora. Claro, La ley es una- habilitadora, es una claro, ley- pero- esto es eso, es una ley habilitadora. Es lo que es. Pero la comisión, lo leí, los señalamientos, nunca ha estado como es que se tal cual lo contradicen. contempla la ley No, habilitadora. y volvemos. Yo creo que mi respuesta a ese punto que traen los que favorecen esta medida es que eso es un asunto de competencia ejecutiva, entiéndase, de que se implemente correctamente la medida, más allá de que no sea un mecanismo apto para lidiar con el tema del salario mínimo. Y es que se contradicen. En 13 años, la legislatura del de 2008 no tocó el asunto del salario mínimo. En 13 años. ¿Qué te hace pensar a ti que si vuelve a manos de la legislatura lo van a volver a atender prontamente como lo requiera así? O sea, es que no lo veo. Generalmente no lo veo. Vamos a hablar del último tema fuera de récord porque Uy, este está sí bueno. que está caliente. Hay fuego cruzado dentro del Partido Nuevo Progresista. Fuego cruzado, guerra declarada. Entre la gobernadora Jennifer González y el presidente del Senado Tomás Rivera Chats a raíz de la renuncia de la controversial secretaria del Departamento de la ¿Cómo es que ese es el Vivienda, otro Ciari podcast? Pérez El Peña. barrio está en fuego. Perdón, Chico. esto es a raíz de las irregularidades señaladas por un centro de inspección en el cual ella figuraba como propietaria en el municipio de Yabucoa y que pues prácticamente fueron semanas que tomaron para que ella tomara esta Las determinación. pasó eran chisme. Ahora vemos a Diego que lo califica de su principal agresor, mientras el presidente del Senado continúa con sus buenos días, buenas tardes, buenas noches en contra de cualquiera. ¿Cómo ustedes evalúan esta situación? Hay, en definitiva, una primaria de cara a las elecciones de 2028 dentro de esta colectividad. Bueno, eso dice la gobernadora, que de nuevo, como bien menciona Rafa, y es que no debemos cansarnos de decirlo, ella misma es la que dice, la que calificó a Tomás Rivera Chats como su principal agresor. Y esto no viene desde ahora, esto viene desde 2009. O sea, que se olvidó Así de que- Juan. Eso iba a decir yo. O sea, ya Soltó a Juan, ahora no Juan era, ahora no es Juan Dalmau, era el ahora- principal ahora- agresor en las elecciones. Ahora es Tomás Rivera Chats. ¿Sí Y o no? entonces, y Juan se queda calladito. Yo creo que, yo creo que la gobernadora ha dicho ella misma. Ya le propiamente, restó importancia a Juan. No creo que Le reste quitaron el rol importancia. protagónico, sí. Al contrario, creo que la gobernadora tiene una muy mala costumbre de cuando las cosas no van a su favor, achacarse una figura u otra. Y yo nunca le voy a perdonarle a Jennifer González que me haya hecho estar de acuerdo con Tomás Rivera Chats en algo, de verdad. Pero la realidad del caso es que 2 más 2 son 4, lo diga quien lo diga. Este ha sido el gobierno del desastre, que es a lo que apunta Tomás Rivera Chats. Ahora, que la gestión legislativa de Rivera Chats haya sido contraria o haya demostrado que de alguna manera compensa por ese desastre de gobierno, tampoco es cierto. Pero es la realidad. Dentro de los próximos días se vislumbra una comisión total en la cual está citado el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, una situación que la primera ejecutiva dice que es como si la citaran a ella y que ahora pues está a la expectativa de si Domenech va a comparecer, si no va a comparecer o si de momento la gobernadora va a ir allí en conjunto con todos los secretarios de agencia. Mi análisis es Para, y el me que dice nada Eric si debe, concuerda. nada teme. Para empezar. Segundo, Así mismo. alguien que le expliquen a Roy Bichuelas por qué están citando a Francisco. ¿Qué fue lo que llevó a que se diera esta citación del licenciado Francisco Domenech? Bueno, la razón por la que llega Domenech es lo que está siendo interpelado por el Senado en total facultad legislativa, que derecho tiene, vale hoy la legislatura para ejercer su... Para eso están. para eso están. No es para estar poniéndole nombre a para puentecito investigar, y para calle. puentes, sí, de acuerdo. Pero que no lo hace muchas veces, lo de hacerlo correctamente. Pues en esta ocasión llegan por lo que menciona Rafa, de la investigación de Ciari, como secretaria de la vivienda, su rol en una empresa de dudosa reputación, por emitir marbete fraudulento. Y a través de esa investigación y qué conocimiento pudo haber tenido el Ejecutivo, creo que me parece por la línea que se está yendo Rivera Chats, es que interpelan a Francisco Domenech para que comparezca entonces a comisión total ante el Pleno del Senado. Me parece a mí... Completamente válido. Completamente válido. De hecho, lo que yo vaticino que va a ocurrir... Pero está poniendo esto en tela de juicio la gestión de la gobernadora. Sí. bueno, claro, eso es lo Ajá. que quiere Rivera Chats. Está Es lo que lleva verbatim, haciendo- eso es se lo que dijo. lleva haciendo desde que comenzó el cuatrenio.
Lo que me parece Pero a mí- no eran un equipo completo que tenían el Ay, gobierno. bendito, bueno. El gobierno. Banquete total, banquete total, que barrieron. barrieron. Bueno, barrieron para barrirse entre ellos mismos después. Bueno, Eso es lo pero que están ok, haciendo. O sea, ¿cuál es el uso y costumbre en estos gobiernos? En el 2016, Rosselló era gobernador, se le retó en primaria por Pierluisi, que si no me equivoco, en ese momento era no era el comisionado residente, era Jennifer. era Jennifer. Pero era una figura del partido. Ujú. En el 2020, Wanda Vázquez era gobernadora, Pierluisi se la retó en primaria. En el 2024, Jennifer González y Pierluisi eran una papeleta unida y González retó a Pierluisi. Oye, en el... Siempre Está- nunca se puede descartar que ocurra un reto por parte de un mismo miembro del Oye, partido. y Ella está para- recibiendo, eso iba a pasar. el boomerang, ella está recibiendo los efectos de la ley del karma. No, Es la y más tradición. allá de eso, en el PNP, claro que hay una tradición de arrancarse las cabezas entre ellos mismos. Ah, mira, yo creo que No estamos diciendo nada que no se haya visto Que no sea cierto, en claro. público. O sea, no es Y por tirarle es la un mala patrón, a nadie. es que es no un es por patrón. tirarle la mala. Es que pasó. En definitiva, claro. todas estas controversias lo que hacen es distraer al público, distraer a los ciudadanos, a los constituyentes, a gente como tú y como yo, que vemos Claro. que un gobierno que busque resultados y que sea efectivo, mientras vemos que no ocurre y que están entre ellos mismos tirándose. Esto de alguna manera fortalece a la oposición política. Pues mira, yo no sé si fortalece, pero para ir cerrando también con el tema, yo creo que sí, aunque si bien no fortalece, en definitiva, trae a la atención del país algo bien importante, que es que mientras en la cúpula del PNP, entiéndase Fortaleza versus Capitolio, se arrancan las cabezas entre ellos mismos, lo más lamentable de todo esto es que secuestran la discusión pública del país en un momento en el que el país atraviesa la peor situación fiscal en años. Una crisis de vivienda brutal, una crisis salarial, ¿verdad? Y de condiciones laborales estrepitosas, el desabastecimiento y el desmantelamiento de nuestras instituciones públicas y nuestras agencias públicas. Eso es a mí lo que me parece más lamentable. Y volviendo, ¿verdad?, a tu pregunta, la única manera en que el país va a poder salir de ese atolladero es que, como se demostró en las pasadas elecciones, venga una nueva fuerza de cambio que represente la verdadera voluntad del pueblo puertorriqueño de no estar pendiente a las discusiones personalistas entre una figura política u otra, sino de estar pendiente verdaderamente a los intereses que nosotros tenemos como pueblo y como país. Y me parece a mí que en ese rol, quien ocupa la mayor capacidad, ¿verdad?, para sacar del atolladero en que se encuentra el país y del secuestro al que nos tiene acostumbrado el PNP es Juan Dalmau, su programa de Patria Nueva, Papi, fortalecido a través de una alianza. pagado. Anuncio no pagado. Anuncio no Así es. pagado y Y cayó. bueno, es así, es así. Él Ese aterrizó en el anuncio no pagado. José Miguel, Jesús Manuel, es que se me Eh, olvida porque como nadie se acuerda de él, bueno, los populares se olvidaron de él en las elecciones, llegaron terceros. Bueno, veremos a ver si No, logran pero- tener una alianza de cara a las próximas elecciones, que al parecer eso está cada vez más cuesta arriba ante pues, No, el no creo que debilitamiento cuesta del arriba, no creo que- movimiento Victoria Ciudadana. Bueno, pero Así que, va a ser una pero nada, alianza eso es un amplia. tema que vamos a hablar fuera de No, pero- episodio. Ustedes Eric quiere hablar, regresando al tema para ir amarrándolo. De lo que dice Diego, a mí me parece lamentable que las discusiones que giran en torno a los entes que se supone que estén trabajando para mejorar la situación del país, Sí, man. que no está en su momento más óptimo, sean pues este tipo de conversación Claro. tan como partidista, tipo de campaña. Y en episodios pasados aquí hemos reseñado que nunca se marcó un momento en el cual el gobierno saliera de la campaña electoral. No, claro. Y no ha salido, Hace en como definitiva. 3 semanas cubrimos el hecho de que la gobernadora anunció de la nada su campaña a la reelección, que si bien los motivos del presidente del Senado en esto, además de interpretar la fortaleza y fiscalizar, también tenga su ángulo de elemento político, lo cierto es que la primera persona que inició la campaña política no fue el presidente del Senado. Jennifer González. Fue la Desde que llegó a Algo que Fortaleza. ustedes estaban Y estamos comentando. defendiendo al presidente del Senado en récord. Estamos defendiéndolo. Algo que ustedes Es comentaron. que te lo dije, que no se lo voy a para mí- perdonar. No se lo voy a permiso. perdonar. ¡Ey, diablo, Rafa! Mira la silla, mira la silla. Rafa vino hoy. Yo quiero aclararle a la gente que Rafa vino hoy y dijo que iba a poner orden en el podcast, que Eric y que yo, que estábamos ahí. Ya. Aquí hay orden, o si no, Papi, se se creció con van el fuera de micrófono. récord. Qué dictatorial, Rafa, qué dictatorial. Algo que ustedes Pichón de comentaron fue la cuestión con la ex gobernadora Wanda Vázquez, y quiero esa ñapita para nuestro público. Se le quitaron las escoltas a pesar del indulto presidencial. Muchos se y tardaron. ahora se está evaluando si el ex gobernador
Ricardo Rosselló Nevares puede mantenerlas al él no completar los 4 años de gobernanza, algo que está establecido por ley. Los ¿Cómo ahorros hacen analizan falta. ese tema? Los ahorros hacen falta. Esta es la eterna, Dios mío, a mí me jalta ya esta discusión, porque es que ¿a quién le cabe en la cabeza, volviendo a lo que mencionaba hace unos minutos de la situación fiscal que atraviesa el país, que debemos darle más escolta, más gasto público dirigido a personas que nos representaron, ¿verdad?, de la peor manera posible? Wanda Vázquez convicta por corrupción, que la hayan indultado es otra cosa. Oye, y ahora le están Pero convicta, pidiendo que corrupta. devuelva todo el dinero Oye, pero es que lo debería hacer. devengado a Sí, raíz del el- servicio de los escoltas. Es que, de nuevo, a mí me parece tan bochornoso que digamos en un país que le garantiza. Qué bueno, me parece una decisión correcta de parte del Departamento de Seguridad Pública de retirarle las escoltas, porque será bochornoso. Pero más bochornoso es aún que nuestros gobernadores, exgobernadores, tengan derecho a escolta de manera, ¿verdad?, perpetua. Yo creo que eso es un derecho adquirido que se debe revisar, que representa un gasto público ridículo y que no tiene razón de ser. No debe existir la escolta. Lo que sí juristas señalan es que esto fue una falta de voluntad por parte de la gobernadora el removerle los escoltas a la exgobernadora Wanda Vázquez. ¿Cómo que Pues falta de porque- voluntad? Pues porque No fue entiendo. el propio superintendente de la policía, Joseph González, el que se la Bueno, yo no- removió yo no- de un yo no momento sé- a otro, yo y no lo sé- podía hacer anteriormente. Yo estoy de acuerdo bueno, sí. de que vino tarde, desde que la estaban investigando, debieron haberle retirado las escoltas. Es que yo no. Es que se señaló por todos los sectores. Se Yo no señaló que entiendo, era, mano. pues, un poco. Sí, no era práctico que yo no, las tuvieran. yo no entiendo, mano, cómo en este país les encanta, ¿verdad?, dársela, y no estoy hablando de la gente en general y el gran público que nos escucha, pero lamentablemente al liderato político de este país le encanta dársela a sus hermanos y hermanas corruptos y corruptas. Jennifer González, desde el momento en que Wanda Vázquez, yo no hubiera esperado ni el indulto. Es que estuvo de más. De verdad, yo no sé qué tendrán. ¿Tendrá Wanda Vázquez algo que pudiera hacer caer a Jennifer González? Me pregunto yo, porque como en el PNP son así, y en el Partido Popular también, pero... Y entonces, aunque tú comentaste que esto es prácticamente algo que nos tenga hartos o que no sea relevante para No, es la que no es juventud del relevante. país, lo cierto es que nosotros sale del pueblo de Puerto Rico. No, claro, Sale claro. del dinero de los el de la gasto juventud, de los los contribuyentes. escoltas, o No, sea, al contrario, Rafa, no es prácticamente que no el pueblo sea... está pagando a estos escoltas que Claro. están acompañando a exgobernadores que están en su casa y que de momento van para aquí, van para allá, van para programas Es que son de televisión, choferes, van by para the way. programas de radio, Son choferes. hacen toda su agenda dependiendo de los fondos Se le públicos. paga la gasolina. No, es que ese es el gasto mayor, Que está cara. los vehículos y el mantenimiento que se le da con la escolta. Y obviamente los salarios de las escoltas en sí mismas. Pero no, Rafa, al contrario, no es que nos tenga, no digo que nos tengas altos porque sea un tema irrelevante. Estoy de acuerdo contigo, es un tema súper relevante porque lo pagamos nosotros. Lo que digo que me tienes alto es que a mí me parece que esto es un tema en el que debería haber consenso en todos los sectores políticos. En el PNP, en el Partido Popular, en el Partido Independentista, en todos los sectores políticos deberíamos estar de acuerdo en que nuestros nuevo, en el Partido Nuevo. exfuncionarios Claro, claro. no deberían tener Pero- escolta. pero ningún gobernador Mano, pero la voluntad, va la falta a de legislar voluntad. en su contra y ningún legislador va a Claro. tomarse el atrevimiento de quitarle la escolta a un exgobernante. Siempre Pues lo la van a falta- hacer de manera prospectiva de aquí en adelante. Yo me quedo con la mía, pero tú Brega con ¿cuándo la vas a tener? Pues la falta de voluntad, ¿sabes quién la tiene? El PNP y el Partido Popular. Porque recuerdo también que quienes fueron de la mano agarraditos al Tribunal Supremo para que se le declarara un derecho adquirido fueron Romero Barceló y Hernández Colón. Ellos fueron de la mano, Pues vamos juntitos a ver, al Quizás Supremo. hay que hacer una comisión evaluadora de escolta. Pues la vamos a ley ver 48 si la crea del el PIB. 2026. Vamos a ver si la crea el PIB entonces. Bueno, yo estoy seguro, y de hecho, el Partido Independentista ha radicado y medidas. Victoria Ciudadana, Papi, apúntenme que ya no ideas tiene que si las vamos a legisladores. usar No, me dan comisión. en cuanto a la participación y la acción legislativa en cuanto a ese tema, sí hay que decir que el Partido Independentista, tanto el cuatrenio pasado como este cuatrenio, cuando se suscitó antes de que suscitara la controversia, de hecho, recuerdo, se radicaron medidas para eliminarle los escoltas a los exgobernadores en Puerto Rico y exfuncionarios de alto nivel. Es que yo no entiendo, y en ese momento la rechazó tanto el PNP como el Partido Popular. Ahora no recuerdo si hubo votos, ¿verdad?, a favor de la delegación del Partido Popular, algunos los que hubieran, pero sí recuerdo que se rechazó esa propuesta institucional del Partido Independentista, una propuesta histórica, y entonces, pues, hermano, lamentablemente aquí, como hablamos de los asuntos personalistas, se transmiten también a la cuestión y a la dinámica legislativa. Se vuelve un asunto político
en vez de algo que de lo que debería haber sobre lo que debería haber consenso en todos los partidos políticos. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nosotros agradecidos con ustedes, por supuesto, por su sintonía. Les exhortamos a que nos sigan a través de todas las redes sociales, a través de Válgame Estudio. Y será hasta la próxima. Bye bye. Vemos. Vemos.